Y el pasaje que hoy vamos a estar estudiando se va a centrar entre los versículos 10 al 19. 10 al 19. Así que vamos a prestar atención a esta porción de las Escrituras, pero sé que algunos de ustedes no han estado o no han podido seguir la predicación con el resto de la congregación, algunas visitas o algunas personas que vienen por primera vez. Entonces solamente déjame hacerte un breve resumen. Estamos estudiando el libro de Hechos ya hace 2 años y hemos llegado a este punto donde estamos viendo claramente que Lucas nos presenta esta idea de que el verdadero cristianismo va a ser perseguido por causa de que se opone al sistema de este mundo. Entonces, la semana pasada estuvimos ahí viendo cómo la persecución estaba azotando a la iglesia y cómo con la muerte de Esteban se había desencadenado una persecución muy, muy dura para toda la iglesia. Y esta persecución trajo como resultado la segregación de los cristianos en una vasta área, ¿cierto? Y vimos que la primera área afectada fueron las aldeas en toda la provincia de Judá y posteriormente llegó hasta Samaria. Y ahí en Samaria se hizo un ministerio de evangelismo muy efectivo hasta que finalmente el Señor desde Gaza, por toda la costa mediterránea hasta llegar a Cesarea Marítima, el evangelio fue desparramado. Pero en este contexto vimos que se había levantado un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Y sabemos perfectamente de quién estamos hablando. Estamos hablando del apóstol Pablo. Pero para esta historia, para este punto de la historia, en realidad Saulo de Tarso no es Pablo todavía, es Saulo de Tarso. El nombre Pablo es un nombre que se le va a asignar a este hombre mucho tiempo después. Lo vamos a ver mucho tiempo después, este nombre asignado de Pablo a Saulo de Tarso. Por ahora, para nosotros, a fines de nuestro estudio, se va a llamar Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso fue un joven, un hombre, que había sido instruido con las normas más rigurosas que te puedas imaginar en cuanto a la religión judía. En aquel momento él gozó del mejor de todos los maestros que estaban a la disposición de su tiempo, que era Gamaliel. Este hombre se formó a los pies de este hombre, Gamaliel, y él fue realmente un hombre sumamente aferrado a su religión judía. Y vemos ahí en el capítulo 6 cómo, sin duda, Saulo, sabiendo de la solidez de los argumentos del cristianismo, él se ve amenazado por el cristianismo y empieza a atacarlo de una manera donde ya los argumentos y las palabras no bastaban. Él empezó a perseguir la iglesia con la fuerza y empezó a matar cristianos. Y no fueron unos pocos cristianos, fueron muchos cristianos los que él estuvo persiguiendo y matando. Y entonces en un momento vimos que este hombre, Saulo de Tarso, había emprendido un viaje hacia Damasco. Damasco es la capital de Siria, un país que existe hasta el día de hoy. Siria es un país existente hasta el día de hoy, la ciudad de Damasco también es una ciudad que existe hasta nuestros días. Y esta ciudad que va más o menos a unos 230 kilómetros de viaje desde Jerusalén, desde donde Saulo salió, y ahí vimos el domingo pasado cómo el Señor le salió al encuentro, ¿no? Y vimos que varias de las cosas que habían en el texto que abordamos la semana pasada nos dejaban ver cómo los discípulos eran propiedad de Cristo y cómo Cristo se tomaba de manera personal el hecho de que Saulo estuviera persiguiendo la iglesia, a un punto tal de que el Señor le dice: Saulo, Saulo, en esta forma reprensiva, ¿por qué me persigues? Y hablamos de la unión que hay entre Cristo con su iglesia, la unión mística que cada creyente
salvado y rescatado por Cristo, tiene con la persona de Cristo. Entonces hablamos mucho de este concepto de cómo Cristo intervino en esta situación para proteger a su iglesia. Entonces, la semana pasada el centro de la escena, el desarrollo de la escena estuvo alrededor de este concepto, cómo Cristo protege a su iglesia. Hablamos de la omnisciencia de Dios, hablamos de la soberanía de Dios, pero hablamos también de la transformación que Dios puede hacer en el corazón de un hombre, y vimos que estos son los elementos que el Señor usó para proteger a la iglesia de Cristo de la persecución, ¿sí? Así que nos quedamos ahí y cerramos el pasaje de la semana pasada de esa manera. Y para esta mañana me gustaría poner un título atípico. No suelo hacer este tipo de títulos, pero claramente vamos a salir del enfoque de la protección de la iglesia a ver el poder transformador de Cristo en el corazón de un hombre. Y el título de la predicación de hoy va a ser el siguiente: ¿puede una mente reprobada ser transformada? Va a ser una pregunta en realidad el título. ¿Puede una mente reprobada ser transformada? Y hablamos que a los ojos de Pablo era un hombre que tenía una mente reprobada. Pablo fue un hombre que más adelante, muchos años después de su conversión, se convirtió en ese instrumento que el Señor había anticipado, en un apóstol, en un hombre que escribió acerca de la verdad de Dios y del Evangelio. Y entonces vimos cómo este hombre que dos veces. Vimos que este hombre que había sido salvado, me perdí, perdón. ¿Dónde estamos? Hablamos de que el enfoque de la semana pasada estuvo alrededor de la seguridad de la iglesia y proteger la iglesia. Y después vamos a responder esta pregunta. Ahí volvió la memoria. Vimos que Pablo con el tiempo fue escribiendo muchas verdades acerca del Evangelio. Y claramente cuando Pablo habla acerca del estado natural del hombre, él recordaba seguramente su vida antes de su conversión. Entonces, por ejemplo, cuando leemos pasajes como Efesios capítulo 2, vemos que él hablaba de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y eso es algo que claramente lo fue entendiendo con el tiempo. Todo lo que él hizo, aunque él estaba enfocado en la entrega a su religión judía, él estaba muerto en sus delitos y pecados. En el capítulo 4 de Efesios también siguió hablando de esto, siguió hablando de esta realidad espiritual, la realidad espiritual de que él estaba muerto, él estaba ajeno a la vida espiritual, él estaba enceguecido por un entendimiento entenebrecido, según lo que él nos explica en 2 Corintios capítulo 4. No solamente nos dice que estaba enceguecido, que no podía ver, sino que también por naturaleza era enemigo de Dios, y esta fue una realidad que él vivió en carne propia, ¿no? Él fue un claro enemigo de Dios. Él se ocupó de destruir los propósitos de Dios. Pero el versículo 10 nos va a mostrar en adelante, vamos a sacar el foco de cómo el Señor protege a la iglesia y va a poner el foco en cómo el Señor transforma a las personas. Y una de las cosas que vimos la semana pasada es que algo que Pablo contempla en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 22, es que una mente reprobada tiene ciertas características. Y hablamos de esas características, como por ejemplo el uso natural del cuerpo, se cambia, ¿no? Y habla de estas personas que usan sus cuerpos de una manera inapropiada, de una manera incorrecta. Pero además de eso, nos dijo que una de las características de una persona que tiene una mente reprobada es una persona que está entregada al homicidio. Y vimos ahí en el texto de Hechos, capítulo 9, que Saulo respiraba amenazas de muerte, él respiraba, él inhalaba. Y hablamos que el vocablo griego en el texto tenía que ver con aliento de vida. Lo que se había convertido en el propósito de su vida era matar cristianos. O sea, lo que tenemos que pensar es que este hombre tenía sus manos llenas de sangre, de muchos asesinatos, de muchas personas inocentes, pero no solamente inocentes, de personas que estaban siguiendo a Cristo.
Y entonces este hombre estaba entregado a una mente reprobada. Él no podía darse cuenta, aunque quizás su tutor había advertido, ojo, que no estén peleando con Dios, a pesar de que las evidencias de Esteban y su argumento no se podían callar. Este hombre siguió combatiendo en contra de Dios y entonces vimos ahí que su mente era una mente reprobada. Y vamos a ver una transformación real. Y este tema de la transformación es un tema que hoy al mundo le preocupa mucho. ¿Cómo las personas pueden cambiar? ¿Cómo las personas pueden ser transformadas? A medida que nosotros levantamos la vista y vemos el mundo occidental, nos vamos dando cuenta de que las cosas no están mejorando. Mira, en nuestra sociedad a los psicólogos y psiquiatras y consejeros se les ha encomendado la tarea de transformar a las personas. Y francamente están haciendo un trabajo realmente miserable. Este es un artículo cristiano que encontré. Sin esperanzas, incluso en sus libros de texto. Es interesante que si alguna vez tienen la oportunidad de consultar un libro de texto de psicología o algún libro de texto avanzado en esa línea, encontrarán en muchos de ellos una declaración introductoria en el sentido de que esto es solo una supuesta ciencia y que ninguna de las curas que se relacionan con ella pueden relacionarse honestamente con ella de manera positiva, como tampoco podrían relacionarse con el paso del tiempo y el cambio de la circunstancia, lo cual es una admisión bastante seria. De hecho, cambiar la conducta humana es una tarea aparentemente imposible y la mayoría de las personas con problemas psicológicos son crónicos. Si se les ayuda a superar una neurosis, les sobreviene otra. En la mayoría de los casos es inevitable. La gran pregunta que surge es ¿quién o qué verdaderamente puede cambiar el comportamiento del hombre? Un poco mejor formulada la pregunta diría ¿quién puede transformar al hombre en toda la miseria que le caracteriza? El mundo busca crear agentes de transformación y sigue sin encontrarlos. Vemos a un hombre que tiene arrebatos de ira incontenible y se le llama esquizofrénico y se le medica para dar una respuesta a su problema. Hay personas que no pueden controlar su mente y la ansiedad que los agobia y los psiquiatras le llaman a esto ataques de pánico y para ellos les dan ansiolíticos. Hay personas que se caracterizan por la falta de sobriedad y de dominio propio y se les etiqueta con el trastorno impulsivo compulsivo y hacen terapias buscando profesionales que administran medicamentos, pero la realidad de la sociedad es que las cosas no están mejorando. La pregunta que todos debemos hacer es, ¿qué puede cambiar verdaderamente al hombre? ¿Sabes una cosa? Hay un dato muy interesante y este dato tiene que ver con la Argentina, pero mira lo que encontré. En Argentina cada año se produce 5 millones de ansiolíticos más que el año anterior, 5 millones de píldoras más que el año anterior. O sea, la industria farmacéutica le está yendo bien, le está yendo bien. ¿Por qué? Porque este tipo de problemáticas se están haciendo agudas. Las ciencias que proponen una respuesta para esto no están dando respuesta. ¿Y sabes dónde se ve reflejado eso? Eso se ve reflejado en este tipo de números. Cada año, 5 millones de ansiolíticos más que el año pasado. La producción de antipsicóticos aumentó entre un 7 y un 8% en relación a los últimos 2 años. O sea, de un año a otro, la producción de antipsicóticos fue del 8% más. La producción de benzodiazepinas, medicamentos para la ansiedad y el insomnio, aumentó de 85 millones de unidades solo en la Argentina a 110 millones de unidades. Cuando leemos esto, vemos que las personas no están cambiando con las nuevas ciencias del comportamiento, sino que los problemas van cada vez en aumento. En medio de esta distorsión y confusión, la Iglesia de Cristo debe recordar que el Evangelio y las Escrituras son todos suficientes para transformar el alma del hombre. La palabra es todo suficiente, aún en la vida de un hombre cuyo aliento era matar y asesinar personas. Quiero arrancar con esto porque, sin duda alguna, nosotros estamos recibiendo continuamente ataques de nuestro entorno hablando acerca de cuáles son las verdaderas voces que hay que escuchar para entender el comportamiento del hombre.
Esta semana, sin ir más lejos, hablaba con una persona y hablaba del comportamiento de los niños de nuestra iglesia, ¿no? Y él trataba de hacer una acotación acerca de esto que él veía desde una perspectiva psicológica. Y claramente lo que tratamos de hacer cuando escuchamos ese tipo de pensamientos es volcar nuestros ojos para poder ver a nuestros hijos, a nosotros, a nuestra iglesia, al mundo. Nuestra cosmovisión se basa enteramente en lo que las Escrituras tienen para decir. Nosotros no vamos a abrazar ninguna filosofía o pseudociencia que propone cambiar a las personas por medio de alternativas que no dan respuesta real, Muchas personas están allá afuera preguntándose cómo vamos a hacer para que la sociedad se transforme en algo realmente positivo. Te quiero decir una cosa, el Evangelio, no hay otra cosa, no hay otro punto, no hay otra herramienta, no hay otro atajo. Pero hay otra cosa más interesante, la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Cristo. Estas verdades que tienen la facultad de tomar a un hombre tan depravado, tan corrupto, tan asesino, tan lleno de odio, en convertirlo en un hombre lleno de amor, solamente lo puede hacer el Evangelio. Un hombre que solamente pensaba en sus intereses, en sus posiciones, en su historia. Este hombre fue totalmente transformado. Entonces vamos a arrancar la predicación de hoy con esta pregunta. ¿Puede un hombre con una mente reprobada ser transformado? Y vamos a ir al texto de Hechos capítulo 9, versículo 10. Vamos a leer todo el versículo hasta el versículo 19, toda la sección hasta el versículo 19. Y dice lo siguiente: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Oramos y pedimos al Señor su guía. Padre del cielo, te damos gracias por la oportunidad de estar acá, Señor, y poder disfrutar de este tiempo convocados alrededor de tu palabra, Señor. Gracias porque tú, en tu infinita gracia y poder, nos permites disfrutar, Señor, de la exposición libre de tu palabra, Señor. Te rogamos que tú prepares nuestro entendimiento, nuestro corazón para poder recibirla y para poder ser alentados por ella, para poder ser confrontados con ella y para poder, Señor, vivir por ella. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces acá vamos a encontrar la primera respuesta a nuestra pregunta inicial del día de hoy. ¿Puede una mente reprobada ser transformada? Sí, porque Dios le dio promesas sólidas a la iglesia. Hay una conjugación de elementos acá, y antes de ir palabra por palabra, hay una conjugación de elementos sumamente interesante acá. Porque la pregunta que siempre surge cuando uno ve una escena como esta es: ¿por qué Dios llevó a Saulo a este proceso de quedar sin vista, postrarlo durante 3 días, dejarlo vulnerable, tomar a un hombre como Ananías, pedirle a Ananías que intervenga para poder llevar a hacer esto? Bueno, simplemente por una razón.
Acá el Señor va a reivindicar una promesa que Él había dado mucho tiempo atrás. Una promesa que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Es un texto que conocemos muy, muy bien, ¿sí? Que se encuentra en Mateo 16, versículo 17 al 20. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Acá hay una pregunta, hay un contexto. Jesús le está preguntando a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué piensan ustedes acerca de mí? Cuando Pedro responde: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, el Señor Jesucristo reconoce la razón por la que vos podés ver esta verdad espiritual es porque Dios ha actuado en tu corazón, ¿no? Y esto es lo que está diciendo acá: bienaventurado eres. Pero eso no solamente se quedó ahí. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto es algo interesante porque ya hemos debatido este pasaje mucho en los cursos de membresía, este concepto de edificar mi iglesia sobre esta roca. Hablamos, y no voy a detenerme en eso, no se está refiriendo a Pedro, como lo afirma la Iglesia Católica, pero tampoco se está refiriendo a Cristo. Sabemos que Cristo es la roca de la iglesia, pero en este texto no se refiere a Cristo como la roca de la iglesia, acá se está refiriendo a un principio. Y el principio es que la iglesia se edifica sobre la obra salvífica de Dios en el corazón de las personas, que se evidencia en personas afirmando a Cristo como Salvador. Esa es la roca, ese es el principio, ese es el fundamento sobre el que la iglesia va a ser edificada. Sobre esta roca la iglesia va a ser edificada. Y eso es lo que precisamente ha estado ocurriendo desde Hechos capítulo 2 hasta nuestros días. Dios está despertando corazones, está quitando el velo que no deja ver el entendimiento, está haciendo esta obra poderosa donde está haciendo crear la luz en el entendimiento de las personas para que vean la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. ¿Y qué hace? Y los introduce en la iglesia. Este es el principio de cómo la iglesia se compone, cómo la iglesia se conforma. Se conforma con personas que están siendo cambiadas, transformadas, salvadas. Y esto es lo que está diciendo acá: así voy a conformar mi iglesia. Pero el pasaje no se detiene ahí, y ahí utiliza una imagen que para ellos era una imagen bien conocida. Mira lo que dice ahí: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es interesante porque acá Jesús va a tomar una imagen bien conocida para ellos, quizás para nosotros no, porque nosotros no tenemos muralla ni tenemos puertas en las ciudades. A lo sumo tenemos la ruta 158 por donde entramos todos, pero no tenés muralla ni tenés puertas. En aquel tiempo sí habían murallas y sí habían puertas. Las murallas, los muros, eran sistemas de protección en una época donde la estabilidad social no era muy fuerte. Los imperios subían, bajaban, las ciudades eran tomadas, saqueadas, eran atacadas. Y entonces en el mundo antiguo era muy común que si vos vivías en una ciudad y vos vieras alrededor de tu ciudad, ibas a ver una serie de muros. Y cada tanto esas ciudades tenían puertas. Y esas puertas se podían, como eran puertas, se abrían y se cerraban. Esas puertas eran puertas que también eran una forma de protección para la ciudad. Entonces, cuando el centinela daba aviso de que venían los enemigos, todo el mundo que trabajaba en el campo, todos los que vivían afuera, corrían hacia adentro de la ciudad, y entonces los soldados de la ciudad cerraban las puertas con grandes trabas, con grandes cerrojos. ¿Por qué? Porque adentro de las murallas y adentro de las puertas el imperio podía estar protegido. Y entonces Jesús va a hablar del Hades, del mundo, de los perdidos, de la gente sin Cristo, como una ciudad. Y la ciudad es la ciudad de la muerte, tiene ciudadanos. Hay ciudadanos que están adentro de ella, conviven. Ellos no saben que están muertos, ellos no saben, ellos parece que se mueven como vivos, piensan que están vivos, ponen propósitos para sus vidas, trabajan como si realmente tuvieran propósito, pero la realidad es que ellos viven en la ciudad de la muerte. Es como la ciudad que vemos en el Progreso del Peregrino, ¿no? En la ciudad, ¿cómo se llamaba la ciudad? La ciudad de la destrucción, ¿te acordás? Aunque viven ahí, se mueven ahí, es la ciudad de la muerte. Entonces Jesús va a hablar del Hades como una ciudad. Y entonces, de repente, esta ciudad, que es la ciudad de la muerte, la ciudad del Hades,
ve que a lo lejos se acerca la iglesia y escucha a su enemigo, la iglesia. Y entonces le pide a todos sus ciudadanos que se metan adentro del imperio y entonces cierran las puertas con mucha seguridad. Esta es la actividad satánica del enemigo que ciega el entendimiento de las personas para que no vean la luz. Y entonces cierran las puertas, ponen candado, ponen todas las trabas, ponen todo su empeño para que esas puertas no prevalezcan, o sea, no se abran. Cuando el enemigo venga con sus arietes, venga con sus herramientas, agolpen esas puertas y esas puertas puedan sobrevivir. Pero la iglesia viene como ese enemigo, como ese ejército de afuera, a la ciudad de la muerte y ataca. Y esas puertas no pueden prevalecer. La palabra prevalecer es permanecer. No pueden abrir, no pueden contener la arremetida. Y entonces la iglesia entra a ese mundo de muerte y rescata a personas. Entonces, es interesante porque esta promesa se la dio Dios a la iglesia. No se la dio a las grandes empresas cristianas, no se las dio a las grandes organizaciones paraeclesiásticas, se la dio a la iglesia. Por eso la iglesia es el mejor lugar del mundo. No hay mejor lugar del mundo que la iglesia. No hay una institución en el mundo que cuente con las promesas que la iglesia tiene. Entonces la pregunta es, ¿podría Cristo haber afirmado a Saulo? ¿Podría Cristo haber afirmado a Saulo como creyente? Tenemos que decir no. Porque Cristo había diseñado que los creyentes sean afirmados por la iglesia de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, a la primera pregunta, ¿puede una mente reprobada? A la pregunta que hicimos para toda esta predicación, ¿puede una mente reprobada ser transformada? Sí, porque la iglesia cuenta con grandes promesas. Y vamos a ver qué es lo que está pasando acá en Hechos capítulo 9, versículo 10. Volvamos a Hechos 9. Hechos 9. Y antes de abordar el pasaje, quería dar esta explicación porque esta es la razón por la que el Señor hace que Ananías intervenga. Esta es la razón por la que hace que un hombre, que es un líder de la iglesia, tenga que intervenir en esta situación. Entonces, vamos a arrancar ahí diciendo, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Bueno, obviamente acá, como buena narrativa histórica, se te está diciendo dónde se va a desarrollar esta historia. Esta historia se va a desarrollar en Damasco. Arrancó con el deseo de llegar a Damasco. Saulo quería llegar a Damasco, ¿no? Pero Saulo llega a Damasco no de la forma que él se había imaginado. Él llega humillado, él llega ciego, él llega débil, él llega con una gran crisis existencial, él llega sin hambre, él llega con un dolor en su alma sumamente grande. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que él ha estado persiguiendo a Cristo mismo, él ha estado persiguiendo a su iglesia. Y entonces, de repente, él entra a Damasco, aparentemente consiguen una casa, que vamos a ver más adelante dónde estaba esta casa, y él está ahí 3 días, en silencio, entregado totalmente a la oración. Él está entregando, él está tratando de conciliar todos los conflictos que hay ahora con el Evangelio de Jesucristo. Pero ahora vamos a salir de la escena de Saulo orando para ponerla en este personaje que es Ananías. El nombre Ananías es un nombre que ya ha aparecido en el libro de los Hechos. Ananías aparece, por ejemplo, en el capítulo 5 del libro de los Hechos. ¿Te acordás de la historia de Ananías y Zafira? Bueno, ese Ananías claramente del capítulo 5 no es este Ananías, es otro Ananías. Ananías era un nombre muy común del mundo antiguo, como lo era, no sé, el nombre de Jonás, por ejemplo, o como lo era el nombre de Judas. Eran nombres muy comunes de aquel tiempo y entonces este es otro Ananías. El nombre Ananías quiere decir Jehová muestra misericordia. Jehová muestra misericordia. Y este nombre es sumamente propicio para la historia porque precisamente lo que este hombre necesitaba hacer era hacerle honor a su nombre, ¿no? Entonces estamos en la ciudad de Damasco y ahí vemos que lo primero que se nos pone por delante, además del escenario, es este personaje principal, un discípulo. Ananías es un discípulo. Muchos comentaristas creen que Ananías era un hombre que se había convertido, de alguna manera el evangelio ya había llegado hasta estas regiones. La mayoría coincide en que la forma en la que el evangelio llegó a este punto fue porque habían congregaciones de cristianos en las zonas de Galilea y desde las zonas de Galilea el evangelio se empezó cada vez a desparramar más y más y más y más hasta llegar a la ciudad de Damasco.
Como te dije al principio, la ciudad de Damasco estaba a 230 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Es un viaje que hoy en auto nos tomaría más o menos unos 3 horas de viaje. A ellos les tomaba bastante más tiempo hacerlo, era más o menos, a veces llegaban hasta tomar 3 días de viaje para poder llegar a Damasco de Jerusalén ahí. Y entonces estaban en Damasco, el evangelio ya había llegado ahí, y había un grupo interesante de cristianos en este lugar. Saulo sabía eso y por eso pidió las cartas de extradición, ¿cierto? Para poder llegar a ese lugar y encontrar a cristianos. Entonces, claramente lo que estamos viendo acá es que este hombre está en esta ciudad que está llena de judíos. Damasco es una ciudad que tiene mucha cantidad de judíos. La cantidad de gente que vivía en Damasco duplicaba la cantidad de gente que había en Jerusalén. Era una ciudad realmente importante. Y en este lugar estaba este hombre. Muchos creen que Ananías era uno de los líderes de la iglesia, que venía de ser uno de los líderes de una de las sinagogas más importantes de todo Damasco. Eso lo podemos ver y lo podemos concluir por las afirmaciones que Pablo hace en el capítulo 22 del libro de los Hechos. Cuando Pablo hace defensa de su fe, él cuenta su testimonio ahí en su defensa y nos da detalles en cuanto a la vida de Ananías. Y vemos de que este Ananías, además de ser un creyente fiel, era un judío reconocido por todos los judíos de la zona. Entonces, lo que los comentaristas concuerdan en cuanto a este punto es que seguramente Ananías era un líder de la iglesia, no solamente cristiana, sino que en algún momento llegó a ser líder de una de las sinagogas más importantes de todo Damasco. Y entonces aparece aquí este personaje. Pero mira lo que va a pasar con este personaje. Este personaje, durmiendo, y vamos a ver por qué estaba durmiendo, se le aparece el Señor. Mira lo que dice ahí y cómo continúa el texto. A quien el Señor dijo en visión. A quien el Señor dijo en visión. Vuelvo a decir esto simplemente para clarificar, sé que ustedes ya lo han afirmado en su entendimiento. El libro de los Hechos es un libro transicional. La composición del canon bíblico estaba en formación. No había ocurrido, es más, para este tiempo ni siquiera la carta de Santiago se había escrito. Entonces, digamos que para este momento no había textos que pudiesen guiar a la iglesia y se estaba esperando que ese canon se completara. Entonces, Dios seguía hablando muchas veces y de muchas maneras en aquel tiempo. Una de las formas en las cuales Dios hablaba, y quiero ser muy enfático en este tiempo verbal, hablaba, ya no habla, hoy Dios habla por su palabra, la forma en la que Dios hablaba era por medio de estas visiones. Y es muy natural encontrar esta palabra visiones en el libro de los Hechos por el carácter transicional del libro de los Hechos. Entonces, este Ananías va a tener una visión. Y entonces ahí vemos Ananías, hay un llamado. Y entonces él respondió, heme aquí, Señor. Ahí en el texto no se puede percibir mucho, pero hay una respuesta enfática y un adverbio, que es el adverbio griego idú, que tiene que ver con un énfasis. Estoy dispuesto, estoy a tus órdenes, estoy acá disponible para lo que vos tengas para mí. Claramente desde el primer momento Ananías entendió que esta visión que él estaba recibiendo, seguramente en sueños, era una visión que venía de parte del mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo que se le había aparecido a Saulo en el camino, es el mismo que está interviniendo acá, es la segunda persona de la Trinidad. Y entonces Ananías lo reconoce. Ahora, también es importante entender de que hay fluidez en el texto. Mientras que el Señor se le había aparecido a Saulo en el camino, muy probablemente el Señor ya estaba preparando esta escena para poder hablar con Ananías y decirle lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y entonces ahí le va a decir, heme aquí, y hay una expresión interesante, porque Ananías, siendo judío y viendo la persona del Señor Jesucristo, le dice Señor. Claramente que para nosotros decir que Jesús es el Señor es una expresión sumamente natural, pero no debe ser algo que nosotros debemos dejar de observar. Número uno, tenemos que afirmar, los creyentes del primer siglo, de la primera etapa, eran llamados discípulos, siempre. La palabra cristiano no apareció casi por 15 años en la historia del cristianismo. La palabra cristiano no existió por casi 15 años en la historia del cristianismo. No había la palabra cristiano para describir a un cristiano. La palabra más común que vemos en el Nuevo Testamento para hablar de un cristiano es la palabra
discípulo. Y acá Lucas te está diciendo a Ananías, aunque era un judío, aunque era un principal de la sinagoga, este hombre en algún momento se convirtió en un discípulo. Y las marcas de ese discípulo, las marcas de ese cristiano verdadero, es que él tenía la capacidad de llamar a Jesucristo amo, dueño, Señor. Entonces acá está esta afirmación, ¿no? Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi amo. Ahora, mira lo que dice ahí. Estoy a disposición, Señor, está esa partícula enfática. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama la derecha. Y entonces acá vamos a ver algunos elementos. El Señor le dice lo siguiente, levántate. ¿Por qué le dice levántate? Bueno, esta es una palabra muy común que también la vimos en el llamado a Felipe, de la misma manera que el Señor Jesucristo había llamado a Felipe y le había dicho, levántate y viaja. Son las mismas palabras que Jesús estaba diciéndole ahora a Ananías, levántate y viaja, levántate y muévete. Y levántate, ¿por qué? Porque seguramente esta visión ocurrió mientras que Ananías estaba durmiendo, él estaba acostado, él estaba durmiendo. Y acá de una manera imperativa, esto no es una sugerencia, sería bueno que te levantes, no es una indicación, cuando te levantes es un comando, es una acción, levántate, tenés que levantarte. Haciendo un paréntesis, a veces pienso que a algunos de nosotros sería beneficioso vivir en este tiempo, ¿no? Porque no necesitaríamos despertador, estaríamos ahí arriba siempre que el Señor nos necesita, ¿no? ¿Qué mejor despertador que la voz del Señor para levantarse a la mañana, ¿no? Y acá está Ananías con este despertador. Levántate, levántate. Mira lo que dice, y ve a la calle que se llama la derecha. Es interesante esta expresión que se está mencionando acá, porque esta calle todavía existe hasta el día de hoy. Esa calle al día de hoy se llama Dar al-Mustaqim, es una calle principal. Si vos te gusta hacer, estas son las cosas que a mí me resta mucho tiempo de estudio bíblico. Cuando encuentro un dato geográfico, me gana la curiosidad y pauso mi estudio y voy a los mapas y trato de ver si encuentro algún lugar y me gusta, vieron que yo doy muchos datos geográficos, amo los mapas, me encantan los mapas, entonces me gusta medir, pongo a medir en el Google Maps cuánto tiempo, cuánta distancia hay de acá hasta acá, cuánto tiempo duraría caminando y todas esas cosas me gustan a mí un montón. Y entonces acá apareció este dato de la calle a la derecha y me encontré con un comentario de F.F. Bruce que dice, esta calle todavía existe, dije, si existe la quiero ver. Y entonces, viste que hoy está el Google Maps y vos puedes entrar y ver. Y era interesante porque esta calle, que hoy se llama Dar al-Mustaqim, es una calle muy estrecha. Pero al día de hoy sigue siendo una de las calles más principales de todo Damasco. Claramente Siria es un país que ya no es lo que era antes, ¿no? Es un país que hoy fue destruido por ISIS y la guerra le ha hecho perder mucha de su gran belleza, pero esta calle sigue intacta al día de hoy. Es un pasaje muy chico que históricamente, como muchas calles, por ejemplo, de Irán, tienen miles de años y son calles que estaban abocadas al comercio, a donde venían personas y había mucho comercio. Y era un pasaje chico donde habían casas y habían comercios y realmente tener un lugar en esa calle era algo muy caro. Solamente gente de mucho poder o de mucho dinero podía vivir en ese lugar. Entonces estaba esta calle pequeña y cuando le dijo calle de la derecha, claramente Ananías sabía qué lugar era porque era un lugar muy bien conocido. Entonces el Señor Jesucristo va a actuar diciéndole, mira, hay un lugar específico, tenés que movilizarte. Es interesante porque me acuerda mucho una historia que leímos hace muy poco, ¿se acuerdan? ¿A la historia de quién? De Felipe con el eunuco, levántate, ve, y tenés que ir por este camino, y tenés que estar en este lugar, y tenés que estar en esta hora. Y cuando vemos estos detalles, lo que vos estás pensando es, Dios está haciendo una obra muy específica. Cristo no está pensando, como muchos de nosotros, uy, se me ocurrió una idea buena, ¿por qué no lo salvamos a Saulo? No está ocurriendo eso, ¿no? El Señor no está improvisando, Él es muy específico. Él es como un reloj, ¿cierto? De esos relojes suizos, que cada engranaje se está moviendo con un propósito y hacia una dirección precisa, exacta. Y eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo, ¿no? Está diciéndole, es el momento de levantarte, es el momento de viajar y es el momento de ir a este lugar preciso, para encontrarte con una persona precisa, para decirle cosas precisas. ¿Por qué? Porque Dios está actuando. El jueves pasado tuve que hacer una aclaración que creo que sería buena hacerla acá y es recordar de que
los atributos de Dios nos enseñan que la mente de Dios no es una mente que tiene varias cartas sobre la mesa y Él está considerando cuál de las cartas es la más conveniente. No es la forma en la que Dios actúa. Dios es un Dios perfecto, por eso cuando Él diagrama y piensa y establece cosas, Él piensa en una única cosa perfecta y la ejecuta. Entonces, no es que hay muchas alternativas y Dios está yendo por la mejor de ellas. Dios pensó en la mejor y está ejecutando la mejor. Y lo mejor era que el Evangelio llegara en este momento, en ese lugar, con este individuo afirmando la salvación de Saulo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ir a la calle de la derecha. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios, es lo que Dios había determinado. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y entonces ahí la visión se puso un poco más turbia, porque claramente Ananías sabía de quién estaba hablando. Y había un pensamiento que era muy importante, que tenés que destacar acá. Si Saulo de Tarso está acá en Damasco, es porque seguramente él está buscando cristianos. Si Saulo de Tarso está acá en Damasco, los primeros cristianos que él va a buscar son los líderes de la iglesia. Si Saulo de Tarso está acá en Damasco, él está buscándome a mí. Y él tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, cuando le dijo Saulo de Tarso, claramente el corazón de Ananías se estremeció, porque él pensó, si Saulo está acá, lo que él está buscando es precisamente mi cabeza. Él me va a llevar a Jerusalén y él me va a matar. Él está acá porque eso es lo que él quiere. Ahora, me encanta porque el Señor, si bien quiere salvarlo a Saulo y quiere afirmar la fe de Saulo, también quiere trabajar en la fe de Ananías. Porque Ananías tiene que entender una cosa. Ananías es consciente de que si Saulo está ahí es porque este hombre venía a hacerle mal. Y el Señor quería que fuera Ananías, el líder de la iglesia, el primer cristiano que Saulo iba a tratar de extraditar y llevar a Jerusalén, fuera el que fuera al encuentro con él. ¿Por qué razón? Porque vos tenés que entender que un cristiano tiene que estar dispuesto a ser afrentado. Un cristiano tiene que estar dispuesto a ser maltratado. Pero además de eso, un cristiano es llamado por Cristo a mostrar bien incondicional a todos aquellos que le hacen mal. Eso es lo que un cristiano hace. Eso es lo que nos enseña, por ejemplo, el libro de Romanos capítulo 13, ¿no? Si hay alguien que te está haciendo mal y te pide de comer, dale de comer. Y si te pide de beber, dale de beber. ¿Por qué queremos hacer? ¿Por qué tenés que hacer esto? Bueno, dice ahí, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre mi cabeza. Entonces le voy a dar más agua y más comida, le voy a preparar un asado, así cuando se muera, se va a acordar desde este momento y el infierno mismo se va a encargar de destruirlo. No es eso lo que está diciendo el texto. Las ascuas de fuego, es interesante ese texto, porque las ascuas de fuego eran unos hierros calientes que se le ponían a una persona que estaba en un juicio. Esta persona había sido encontrada robando. Habían 4 testigos que decían, lo vimos robando. Y entonces esta persona iba al juicio y él decía, no, yo no robé nada. Llaman al testigo 1, no confiesa. No, yo no robé nada. Llaman al testigo 2, no confiesa. Yo no robé nada. Testigo 3, yo no robé nada. Testigo 4, yo no robé nada. Bueno, vamos a traer ascuas de fuego. Le ponían unos hierros calientes sobre los hombros y la cabeza. Y esto empezaba a ser una forma de tortura hasta que esta persona decía, sí, es verdad, yo lo robé, soy culpable. Bueno, listo, sos culpable, sacamos la hierro. Eso es lo que hace, eso es lo que espera un cristiano al mostrarle bien a sus enemigos. Desea que esta persona se arrepienta y reconozca su maldad y se vuelva de su maldad para que se rinda a los pies de Cristo. Aun cuando vos le estás dando ese plato de comer y le estás dando esa bebida, estás buscando el bien de esa persona. Y entonces Ananías está en esta encrucijada. Tengo que mostrarle bien y favor a un hombre que viene a asesinarme, que viene a quitarme la vida, que seguramente en el bolsillo trae las cartas que legalmente lo autorizan a tomarme a mí y a mi familia y llevarme a Jerusalén para ser lapidado y asesinado. Tengo que mostrarle bien a ese hombre. Ananías sabía quién era Saulo de Tarso y sabía por qué estaba ahí y sabía el poder que él tenía. Mira lo que dice ahí, en el versículo 12.
este hombre ora, él está orando, él está entregado a la oración. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Para que recobre la vista. Es interesante porque, sin duda alguna, la experiencia de Saulo fue una experiencia real y genuina. ¿Quién podría dudar de eso? Pensá en esto por un momento. Viene el asesino de la iglesia, se encuentra con Cristo y de repente ya no quiere matar la iglesia. Él podría perfectamente haber dicho, me encontré con Cristo, me quedé ciego y ahora quiero vivir para sus propósitos. Y entonces voy a empezar a vivir mi vida espiritual porque me he convertido en cristiano, ¿no? Pero aunque este hombre iba a ser un pilar fundamental para el cristianismo, el Señor desde un primer momento le iba a mostrar la necesidad que él iba a tener de estar en contacto con otros creyentes. Él no iba a poder afirmar su salvación por sí solo. Él no podía afirmar su experiencia por sí solo. Y el Señor, como sabía que aunque el mundo iba a poder ver que este hombre se había convertido, porque primero era un asesino y después empezó a ser parte de la iglesia, y nadie dudaría de eso, todo el mundo se sorprendería, lo pone en una situación vulnerable para que él dependa de otros hombres para que su fe pueda ser afirmada. Y eso es lo que vamos a ver al final, porque la fe de Pablo, la fe de Saulo, no se afirmó por su visión, se afirmó por el bautismo que Ananías hizo de él. Ahora, esto es algo muy confrontativo en nuestro tiempo, porque hay muchas personas que dicen, a mí me gusta tener una relación con Cristo, pero yo no necesito tener una relación con una iglesia. Yo prescindo de la iglesia. Yo no necesito de la iglesia, porque lo más importante es que yo tenga mi relación personal con Cristo. ¿Sabes una cosa? Saulo sabía que si él no quedaba ciego, él podría haber salido a predicar el evangelio tranquilamente, pero el Señor no quería eso. Quería ponerlo en una situación vulnerable para que él dependiera de la iglesia en el proceso de la afirmación de su fe. Y entonces Saulo va a tener que venir a la iglesia y la iglesia lo va a reconocer como creyente. Ahora, la pregunta es, si ni siquiera Saulo de Tarso se pudo afirmar a sí mismo como creyente, si ni siquiera el mismísimo apóstol Pablo pudo prescindir de la iglesia, ¿por qué hay cristianos en la era moderna que prescinden de ella? Me suena un poco arrogante cuando un cristiano dice, no necesito de la iglesia, yo tengo mi relación personal con Cristo. Esto es algo sumamente interesante. El Señor quiere reivindicar continuamente el lugar de la iglesia, aunque Cristo podría haber transformado, y es más, lo hizo el corazón de Pablo, aunque la transformación de Pablo podría haber funcionado por sí sola, a los ojos de todos, el Señor lo pone en una situación para que sea la iglesia la que lo afirma como creyente. ¿Por qué razón hace eso el Señor? Para mostrarle que sus promesas son verdaderas. ¿Te acordás cómo arranqué este punto? Arranqué este punto leyéndote Mateo capítulo 16. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Y entonces, aunque el Señor es el que le da el poder, aunque Él es el que le da la energía de transformación, aunque Él es el que hace la obra en el corazón, toma a la iglesia y le dice, entra vos y sacalo. Esto es hermoso. Esto es emocionante. Pensar que el poder de Dios, que Él podría actuar solo, que Él podría hacer que las rocas prediquen, que los corazones se conviertan por sí solos, le dice a la iglesia, no, entra vos a la ciudad y sacalo a Saulo, y afirmalo a Saulo, ya no es más del Hades, ahora es del reino de Cristo. Esto es una imagen hermosa. Entonces, la primera respuesta que yo diría a esta gran pregunta, ¿puede una mente reprobada ser transformada? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el Señor le ha dado promesas a su iglesia. Y ahora lo toma Ananías como parte de la iglesia de Damasco y le dice, entra y saca a este hombre. De la iglesia. Vas a ver más adelante que Saulo estuvo con un grupo de discípulos ahí. ¿Por qué estuvo con discípulos? Porque la necesidad natural de una persona que verdaderamente ha sido salvada, la primera necesidad que tiene es de poder estar en conexión con otros creyentes. La identidad del creyente es corporativa, él está unido, forma parte de un cuerpo, está unido con otros creyentes, unidos por las coyunturas, en la actividad propia, ¿cierto? ¿Para qué? Para crecer. Es natural, queremos estar juntos. Es parte de nuestra identidad como iglesia. Entonces,
Claramente, el Señor está reivindicando acá la promesa que Él le dio a la iglesia. ¿Fue Dios el que lo cambió? Fue Dios el que lo cambió. Pero fue Ananías el que tuvo que entrar en escena para que él, como parte de la iglesia, pueda entrar a la ciudad de Hades y pueda afirmar a este hombre en su salvación. Y entonces estamos viendo ahí esta primera respuesta a la pregunta, ¿no? Entonces, fíjate ahí, dice que recobre la vista. Y es interesante porque mientras que Saulo estaba orando y estaba entregado a la oración y estaba en esa comunión íntima con Dios, el Señor le muestra, mira, ¿sabes una cosa? Vas a necesitar la intervención de otro creyente. Vas a necesitar la intervención de otra persona. Y cuando le vino el nombre Ananías, yo creo que seguramente lo que estaba pasando es, este Ananías era el que yo estaba buscando para matar. ¿En serio, Señor? La primera persona que quería encontrar Pablo es la persona que va a utilizar para que venga y me saque de este punto de humillación. Me encanta el humor de Dios. Dios es muy irónico con la sabiduría del hombre. Y humilla al hombre hasta lo sumo, ¿no? Y muestra estas imágenes. Entonces, no podía ir otra persona, no podía ir Judas, no podía ir absolutamente nadie de la iglesia, no podía ir cualquier otro discípulo, tenía que ser Ananías. Va a ser Ananías. La persona que vos querías matar va a ser la persona que ahora te va a salvar a vos. Y entonces Ananías va a tener que aparecer en escena porque Jesús le dijo, va a haber un hombre, Ananías, que va a venir y va a poner las manos sobre vos y vas a recobrar la vista. Esta imagen de imponer las manos claramente tiene que ver y es usada en todos los evangelios con una señal de transferencia. Ananías no tenía poder en sí mismo, no era él el que tenía el poder, era el poder del Espíritu y estaba, ¿cierto?, siendo llamado a transferir este poder. Bueno, segunda respuesta a la pregunta, ¿puede una mente reprobada ser transformada? La segunda respuesta que encuentro en este pasaje es sí, porque el Señor revela su poder soberano en aquellos que salva. Mira lo que dice. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Bueno, ahí vamos a seguir y voy a llegar al punto de por qué creo que acá el Señor está mostrando su poder soberano. Pero es interesante porque la respuesta de Ananías es bastante ingenua. Acá la forma en la que Ananías está actuando es como si Jesucristo necesitara un reporte. Jesús no sabe lo peligroso que es este hombre. Jesús seguramente no le han dado el reporte completo de quién es Saulo. Y te digo, es interesante la respuesta de Ananías porque nosotros muchas veces somos así, ¿no? Señor, vos no sabés lo que esta persona me hizo. Vos no sabés lo que esta persona es. Vos no sabés cómo esta persona se comporta. Y a veces somos ingenuos en la forma en la que tratamos a Dios, pero no solo ingenuos, es una ingenuidad pecaminosa. Es una ingenuidad pecaminosa porque ignoramos los atributos de Cristo, ignoramos los atributos de Dios. Nos olvidamos de con quién estamos tratando. Entonces, Ananías es interesante porque en un primer momento dice, heme aquí, Señor, estoy dispuesto. En el texto griego es, ciertamente dispuesto estoy. Y de repente tenés que ir a buscarlo a Saulo de Tarso. No, para. Tenés que saber, espera que te explico quién es Saulo. Capaz que vos no sabés quién es Saulo. Y entonces le va a hacer el informe al Señor Jesucristo, ¿no? Y nosotros somos así, ¿no? Nosotros somos así. Ananías no solamente debe encontrar a este hombre, sino que este hombre está esperando por él. En algún momento de esos 3 días, Pablo tuvo esta revelación. Acá está. Sí, perdón, me perdí en mis apuntes. Ahora, no debemos tampoco ver también el lado humano de Ananías, ¿no? O sea, Ananías sabe quién es Saulo de Tarso, ¿no? Y es un tanto intimidatorio saber que vos te vas a enfrentar frente al inquisidor más grande de tu tiempo. Y no solamente frente al inquisidor más grande de tu tiempo, sino frente al inquisidor que está buscándote a vos para matarte. Entonces, claramente, acá lo que Ananías hace es una respuesta basada en el temor, ¿no? Ahora,
claramente una de las cosas que vemos es que esta respuesta que tiene como fundamento el miedo, que tiene como fundamento el temor, nos muestra cómo con facilidad el temor tiene esta tendencia a generar una distorsión de quién es Dios. Entonces, claramente esto es una reacción pecaminosa de parte de Ananías. Y el Señor va a tener que hablar un poco más fuerte más adelante, porque Ananías tiene temor adentro de él, él tiene un sentido de autopreservación. Él está pensando, si yo me encuentro con este hombre, yo sé quién es. Pero Ananías estaba pensando en el plano de lo terrenal. Estaba pensando en, yo sé quién es este hombre. Y entonces estaba pensando en las palabras de Cristo, pero no estaba pensando en Cristo. No estaba pensando en sus atributos. No estaba pensando en sus propósitos. No estaba pensando en la bondad de Dios. Si Dios me lo está pidiendo, es porque debe ser bueno para mí. Ahora tenés que mirar la historia en su desarrollo cronológico. Vos ya sabés cómo termina la historia, pero trata de ponerte un segundo en los zapatos de él. De repente Dios se te aparece y te dice que te tenés que ir a encontrar con el asesino más cruel de toda la historia. Tenés que ir y ponerle las manos encima. ¿Alguna vez fuiste a una cárcel? ¿Sí? ¿Fuiste alguna vez a alguna cárcel? Yo fui a una cárcel una vez. No porque me hayan metido a mí a la cárcel, sino porque fuimos a visitar gente a presos. Estábamos en Uruguay en el año 2007 y fuimos a una cárcel a predicar el Evangelio. Y me acuerdo que habían diferentes sectores. Habían sectores donde los presos podían interactuar cercanamente. Habían otros presos que nos escuchaban desde las rejas. Pero habían otros presos que se les ponían en un calabozo especial porque eran muy peligrosos y se les abría una ventanita muy chiquita y desde ahí les podíamos predicar el Evangelio. Y aún así teníamos que tener cierta distancia prudencial con ellos porque eran gente muy peligrosa. Y me acuerdo esa sensación de adrenalina adentro mío acercándome a la boquilla del coso con 2 o 3 compañeros para predicarle el Evangelio. O sea, estar cerca de una persona que está acostumbrada a matar no es algo fácil. Te lo digo por experiencia propia. Hay cierta sensación de miedo y de temor. Ahora imagínate, el asesino más grande de cristianos de la historia está en tu ciudad con todas las herramientas posibles para matarte y de repente vos te tenés que encontrar con él. Entonces hay temor, hay miedo. Pero el temor es un muy mal indicador. El temor es un muy mal amigo del cristiano. Porque el temor te hace nublar la vista, te hace perder el entendimiento, te hace perder la sobriedad. El temor es un enemigo grande. El temor es claramente no solamente un enemigo grande, sino es un enemigo que las Escrituras advierten fuertemente en la palabra. Uno de los pasajes que para mí, donde el Señor muestra su repudio hacia el temor del hombre, se ve en el capítulo 7 del libro de Isaías. Cuando Acaz actuó con temor en pedir una señal. Y el Señor dijo, Isaías le dijo, no te es molesto ser molesto a mí, sino que también lo eres al Señor. El temor del hombre produce molestia en Dios. Una persona que está caracterizada por el temor es una persona que es molesta a los ojos de Dios. Y entonces Ananías está actuando con temor y el Señor más adelante va a actuar de una manera reprensiva. Con un ejemplo negativo, comenta Larkin, en este punto, Ananías nos enseña que los mensajeros renuentes del Evangelio no solo deben amar a sus enemigos, sino también confiar en que el Evangelio tiene el poder redentor para que un perseguidor pueda llegar, un perseguidor convertido que ahora ya no es un perseguidor, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Dónde está fundado el temor de Ananías? Mira lo que dice ahí. Está hablando, estamos de tiempo, estamos mal de tiempo. Se ha escuchado, ¿no? Se ha escuchado. Mira, para que una persona sea famosa en una era donde no hay redes sociales, telefonía celular, no hay telecomunicaciones, donde la única forma en la que llegan las noticias es por medio de la tradición oral, quiere decir que la fama de esta persona es bastante conocida. Mira lo que dice, he oído. ¿Cómo este hombre a 230 kilómetros de distancia ha escuchado acerca de Saulo? Porque la fama de Saulo es notoria a todos. ¿Sabes una cosa? Saulo no solo lo mató a Esteban. Si vos pensaste que Saulo mató solamente a Esteban, estás equivocado. Cuando vos lees el capítulo 22 del libro de los Hechos, recordás, y Saulo nos recuerda,
de que sus manos estaban totalmente manchadas de sangre. Porque él dice que él mató a muchos, llevó a la muerte a muchos hombres y mujeres del camino de Cristo. A muchos. ¿Sabes qué significa muchos? Muchos. ¿Sabes la crisis que tuvo que haber pasado Saulo cuando estaba ahí en su conversión, recordando la mente, los rostros de las personas que él mismo había perseguido para matar? Ananías sabía que este hombre había matado a mucha gente. No sabemos el lapso de tiempo que hay entre Esteban, la muerte de Esteban, y el encuentro con Ananías, pero lo que sí podemos saber es que fue lo suficiente para que la cantidad de cristianos que habían muerto fueran muchos cristianos. Ahí la palabra que utiliza Ananías es la palabra kakos, que tiene que ver con maldad o con la falta de bondad. La palabra kakos significa literalmente eso, falta de bondad. Este hombre tenía hombres y mujeres adelante de él y no le tembló el pulso para tirar las piedras necesarias para asesinarlos. No le tembló el pulso. Era un hombre que no tenía ningún tipo de grado de misericordia alguna contra los cristianos. Pablo reconoce su carrera como asesino en este capítulo. Esta labor fue hecha sobre muchas personas. Era como un león cazando ovejas en medio de un rebaño. Porque aparte esta es la imagen, ¿no? Los cristianos eran perseguidos, pero los cristianos no iban a salir como los celotes con una espada a defenderse. Ellos, ¿qué hacían? Hacían lo que Esteban hacía, oraban al Señor y decían, Señor, no le tengas en cuenta esto. Por el otro lado, mira lo que dice en el versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Me encantan los títulos que hay en este pasaje para un cristiano. Un cristiano, en primer lugar, es un discípulo. En segundo lugar, un cristiano es una persona que invoca el nombre de Cristo. Pero ¿qué es lo que está diciendo Ananías acá? Mira, es interesante porque dice de los sumos, en realidad en el texto griego no dice de los sacerdotes, sino dice de los sumos sacerdotes. ¿Por qué está en plural? Capaz que acá hay un error en la Biblia se equivoca, porque el sumo sacerdote era uno solo, no habían dos o más, era uno solo. Entonces, porque acá la palabra griega está en el plural y la palabra que figura significa sumo sacerdote? Bueno, porque claramente había un fenómeno que ocurrió en el tiempo del Señor Jesucristo y en el tiempo de Esteban y en el tiempo de Ananías. ¿Cuál era ese fenómeno? Había en aquel tiempo un sumo sacerdote que era Caifás, pero todos sabían que Anás era el verdadero sumo sacerdote, que era su suegro, era el que ejercía influencia sobre su yerno. Entonces, en la mente de la gente, el gobierno de Jerusalén estaba puesto en las manos de dos hombres, por eso lo pone en plural. Entonces, estos hombres fueron los mismos hombres que llevaron a la muerte al Señor Jesucristo, fueron los mismos hombres que aprobaron la muerte y el juicio de Esteban, y son los hombres que ahora le están dando las cartas a Pablo para que extraditen cristianos. Ya lo hemos mencionado, solamente lo recuerdo. Recuerda que en aquel tiempo Anás y Caifás eran corruptos, eran políticos corruptos, que habían vendido sus privilegios como judíos al Imperio Romano. ¿Y cómo respondió el Imperio Romano con eso? Dándoles privilegios legales. Por ejemplo, uno de los privilegios legales era que todos los judíos que quebraban la ley judía tenían legalmente por el Imperio Romano la autoridad de poder ser trasladados a Jerusalén y en Jerusalén ser ejecutados por medio de las leyes judías. Y esto es lo que estaba pasando acá. O sea, esto no era un documento que era solamente ficticio. Esto tenía toda la aprobación del Imperio Romano, toda la aprobación del Imperio Romano. O sea, era un instrumento legal para matar personas. Entonces, Ananías sabía que este hombre, si estaba en la ciudad, no solamente tenía la autoridad del sumo sacerdote, sino el respaldo del Imperio Romano para que este hombre pudiera ser trasladado. Es una situación muy seria, es una situación legal muy seria. Sigamos. El Señor le dijo, ve. Acá en realidad la palabra suena muy linda en el castellano, pero si lo tuviéramos que decir para que se entienda mejor el sentido de lo que está diciendo acá es, anda, móvete. Y la forma en la que está escrito el diálogo pareciera como que Ananías está hablando.
Señor, pero vos no sabés quién es este hombre, pero este hombre es un asesino, está persiguiendo tu iglesia, tiene herramientas legales. Y en realidad aparece el diálogo de Jesucristo ahí en el medio y te lo pone ahí en el medio, el texto griego, para que veas que Jesús está interrumpiendo el argumento de Ananías. O sea, Ananías, vos no le tenés que explicar a Jesús qué es lo que está pasando, ni quién es Saulo. No seas insolente, no seas soberbio, no seas ignorante, no tenés que poner al tanto a Dios. Dios está al tanto de todo, Él es omnisciente, Él conoce todo. Y entonces le va a decir, anda. Y acá viene el segundo mandato para Ananías. Y me acuerda mucho la historia de Jonás, ¿te acordás? ¿Te acordás de la historia de Jonás? ¿Cuántas veces lo tuvo que llamar Dios a Jonás para que haga su misión en Nínive? 2 veces, ¿no? 2 veces. Y el Señor muchas veces nos tiene que decir, me acuerdo de la historia de Jonás, cómo el Señor nos tiene que repetir lo que tenemos que hacer una y otra vez. Yo veo la fragilidad de nuestra vida espiritual continuamente en estos textos. Anda, ve, anda. Ya no te lo dije de la misma manera, te lo voy a decir de una forma más fuerte. Andate a el encuentro con este hombre. Hay un mandato. ¿Por qué razón? Porque instrumento escogido. Esta es una palabra que a Pablo le quedó en la cabeza toda su vida. La palabra instrumento es la palabra vasija. La palabra vasija. La palabra vasija es la misma palabra que leímos la semana pasada en Romanos capítulo 9. ¿Te acordás? Cuando habla de la imagen del alfarero que usa de un mismo barro, ese mismo barro para hacer 2 vasijas. Una vasija que él ama, que soporta con mucha paciencia, pero que al final va a recibir la justicia y la ira. Y otra vasija escogida para mostrar ¿qué? La misericordia. Esa palabra vasija que aparece en Romanos capítulo 9 es la misma palabra para instrumento que vemos acá. Pero no solamente aparece ahí, aparece también en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, cuando dice, este tesoro ha sido puesto en vasos de barro. En vasos de barro. ¿Por qué Pablo usaba tanto esta expresión? Vasijas, barros, una y otra vez utilizaba esta palabra. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué razón lo hacía? ¿Sabes por qué? Porque desde el primer momento, cuando Ananías seguramente se sentó con él algún día, esos días que estaba, Saulo le estaba diciendo, ¿qué te dijo Jesús de mí? Jesús me dijo que vos sos una vasija, que Él va a poner un tesoro adentro, pero que vos tenés que entender que sos una vasija. Y ¿sabes una cosa? Saulo hizo algo muy interesante con este concepto. Lo apropió y lo enseñó. Y nos dice, ¿saben qué? Ustedes son vasijas de misericordia. ¿Saben qué? Ustedes son vasijas frágiles que tienen un tesoro adentro. Vasijas. Soy vasija, soy frágil. Si me dejan caer muy fuerte, se quiebra, se rompe, no sirve para nada. Fragilidad. Este hombre es seguro, este hombre de poder, este hombre de instrucción, este hombre que argumentaba, este hombre que venía con los documentos en su mano, con todo el respaldo de todo un imperio, ahora se tiene que ver, se tiene que percibir, se tiene que dar cuenta que es una vasija. Frágil e insulsa, pero valiosa. ¿Sabes por qué? Porque es escogida. Sé que hay mucha gente que no quiere hablar del tema de la elección. Hay gente que piensa, ese tema de la elección es un tema conflictivo para las iglesias. Es un tema que divide las iglesias, el tema de la elección. No hay que hablar de la elección, cada uno debe tener este concepto. ¿Sabes una cosa? La elección es una de las mejores doctrinas, de las más hermosas, para afianzar nuestra identidad en Cristo. El hecho de verme a mí como una persona que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo para poner su nombre en mí es algo que a mí me da mucha seguridad. Porque no se trató de mí, no se trató de mi fuerza, no se trató de mi facultad, no se trató de mi decisión, se trató del poder de Dios actuando en mí, facultándome y dándome todo lo que era necesario para poder llegar a la fe salvadora. Y no solamente esa elección que me escoge y me elige para ser un hijo, sino además esa fe y esa elección que además provee todas las herramientas, todas las bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús para que la obra que Él empezó, Él la termine. Entonces, Él es escogido. Y como es escogido, está en las manos de Cristo. Y en el capítulo 8 de Romanos, cuando Pablo habla de este concepto de elegido, ¿cierto? Él dice, ¿quién va a poder separar a los escogidos de Dios de su mano? Nadie.
ni lo alto, ni lo profundo, ni persecución, ni hambre, ni absolutamente nada creado podrá separarnos del amor de Cristo. ¿Cómo puedo estar seguro del amor de Cristo? Por su elección. Su elección, no fue mi elección. Por su amor, ese amor que me amó primero a mí antes de que yo lo amé a Él. Y entonces Él es una vasija escogida. Es una vasija escogida. ¿En serio? ¿Este hombre es tu vasija escogida? Tiene las manos llenas de sangre, ¿eh? Es malo. No hay nada de bueno en él. Él no le mostró misericordia a ninguna mujer, a ningún hombre. Destruyó familias, destruyó iglesias completas. ¿En serio? No solamente eso. Todos sabían que Anás y Caifás eran corruptos. Y este hombre era un esclavo, era un servidor de Anás y Caifás. Contribuía a un sistema corrupto, podrido, políticamente dañado. ¿En serio este hombre? Sproul dice lo siguiente: Saulo era un hombre que trabajaba como mercenario para empeorar las cosas, de políticos corruptos. Trabajaba para los delincuentes de Jerusalén. Era muy, muy malvado. Pero ¿sabes qué? Este hombre estaba total y absolutamente transformado. Y no era algo superficial, era algo profundo. La conversión de Saulo es una espina en los pies de todos aquellos que quieren negar el poder transformador de Dios. Cuando la Biblia dice que es todo suficiente, yo realmente lo creo. Porque la palabra de Dios es este Jesucristo que está en estas páginas, que tiene este poder absoluto y eterno para tomar un hombre que tiene patrones de comportamiento nocivo, corrupto, dañado, corrompido, malvado, y hacer una persona totalmente nueva. Totalmente nueva. Ese es el evangelio que predicamos. Esa es la palabra que predicamos. Es interesante porque la palabra vasija siempre fue usada para comunicar esta idea de transmitir la gracia de Dios a los hombres. A este hombre que lo único que transmitía muerte, ahora se va a convertir en un hombre que transmite gracia, ¿no? Instrumento escogido me es este. Para llevar mi nombre. En realidad la expresión griega es para llevar de mi nombre. Hay una posesión ahí interesante en este genitivo, para que sea el que lleva de mi nombre, ¿no? En presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Esto fue precisamente lo que pasó con Saulo. Este hombre fue la persona que Dios escogió para llevar su mensaje. Tenemos que terminar acá por el horario. Y mira lo que ocurre en el versículo 17, aquí viene la última respuesta, porque esta respuesta va a tener más que ver con vos y conmigo. ¿Puede una mente reprobada ser transformada? La última respuesta que te voy a dar es la siguiente: sí, porque todavía hay creyentes obedientes. Sí, porque todavía hay creyentes obedientes. Mira lo que ocurre. Fue entonces Ananías. ¿Sabes una cosa? Aunque a Ananías le temblaban las piernas, aunque Ananías tenía todos los argumentos, aunque claramente su respuesta fue temerosa, fue pecaminosa, fue de ignorancia, ¿sabes qué es lo que hizo Ananías? Él no se puso a meditar si tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo. Claramente le costaba hacerlo. El texto nos deja ver que le costaba hacerlo. Pero al final la obediencia fue lo que le caracterizó, porque eso es lo que está diciendo el texto. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo. ¿Te acordás de la escena de la cárcel? Ahora Ananías le está poniendo sobre el asesino. Yo sé que este me venía a matar. Yo sé que este venía por mi cabeza. Pero Cristo me está pidiendo que le haga honor a mi nombre. Jehová es misericordia. Y pone las manos sobre este hombre. Y poniéndole las manos, ¿qué ocurre?
Las palabras de Ananías, mirá las palabras de Ananías, mirá lo que le dice. Le dijo, hermano Saulo, esto es un milagro. Es un milagro, no se puede explicar. Ananías entra a esa casa desconfiando de su temor y confiando en el poder transformador de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer continuamente cuando el Señor nos llama a predicar el Evangelio. Cuando vos estás viendo personas y decís, esta persona no hay ninguna forma que pueda llegar a los pies de Cristo. Eso es un pensamiento mentiroso que debe ser llevado esclavo a los pies de Cristo. Y lo que vos tenés que hacer es acercarte, a abrir tu boca, como lo hizo Felipe con el eunuco, a abrir la boca y decirle, ¿sabes qué? Este es el mensaje de Dios para vos. Él te aborrece, estás enemistado con Dios, sos por naturaleza hijo de ira, pero tengo una buena noticia para vos. Cristo murió en la cruz para que todos aquellos enemigos de Él que quieran ser reconciliados puedan ser reconciliados, para que dejen de ser enemigos y se conviertan en hijos de Dios, para que se conviertan en hermanos y en coherederos de los creyentes. Hermanos Saulo. Esa palabra adelphos tiene que ver con intimidad, con familiaridad. Y esto es algo emocionante porque ahora yo creo que Ananías estaba pensando en todos los creyentes que este hombre había matado y ahora de repente de llamarlo inquisidor y asesino a llamarlo hermano, parte de mi misma familia espiritual. Me acuerdo una vez estaba yendo a la ciudad de Monte en un micro y le había predicado el evangelio. Era un chico que jugaba al rugby, venía con su uniforme de rugby. Y le empecé a predicar el evangelio y no me olvido nunca de sus palabras. Le empecé a predicar y él entendió la esencia del evangelio. Y él me dijo, o sea que si un asesino, una persona que mató toda su vida, de repente se arrepiente y dice arrepentirse y cree en este Jesús que vos me predicás, y yo creo en ese mismo Cristo, que yo no maté a nadie, Él va a estar conmigo en el cielo. Y le dije, sí, ese es el evangelio que predicamos. Entonces no lo quiero, gracias. Pero este es el evangelio que predicamos, que toma a lo peor, a las cloacas del mundo, a lo más vil y a lo menospreciado, o sea, vos y yo, para reconciliarlos con el Padre, para hacerlos coherederos, para darle todas las bendiciones espirituales, para regenerarlos, para hacerlos hechura suya, para justificarlos, para rescatarlos del poder del pecado, para propiciarlos y quitar de ellos la ira que por naturaleza debía caer sobre ellos. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros y de repente, Saulo, hermano, esto es un milagro. Y entonces acá vemos a Ananías reconociendo el poder transformador de Cristo en la vida de este hombre. Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en el momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Esta es una hermosa imagen. Levantándose fue bautizado. No te da los detalles, pero claramente el verbo está en pasivo. No es que él se bautizó solo, él fue bautizado. El mismo apóstol Pablo fue bautizado. El mismo apóstol Pablo necesitó de la intervención de otro creyente que reconociera: tu experiencia es verdadera, tu fe es verdadera. Ahora la vamos a hacer pública frente a todos. Vos crees igual que todos nosotros. Eres un hermano. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con sus discípulos que estaban en Damasco. Interacción con la iglesia. Entonces la pregunta cierra así: ¿puede una mente reprobada ser salvada? ¿Puede ser transformada? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Sin duda sí. La iglesia tiene las promesas. El poder de Dios está actuando. Pero además yo creo que hay cristianos dispuestos a obedecer. Hay cristianos que están dispuestos, basta de silencio, basta de cobardía, basta de prejuicios, basta de dudar, basta de poner excusas, basta de yo ponerme a explicarle al Señor por qué no hablé o por qué no debería hablar. Sino confiar que somos un ejército, que vamos hacia la ciudad del Hades, que esas puertas no van a poder retener a esos muertos por siempre. Que el poder de Dios sigue en vigencia. Y vivir como cristianos, afirmando los atributos de Dios, estando dispuestos a mostrar favor a aquellos que nos hacen daño, pero por sobre todo, cumpliendo una obediencia sin excusas. Una obediencia sin excusas.
Terminemos acá y demos al Señor gracias por su palabra. Oramos. I solemnly charge you in the presence of God and in the presence of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead. I solemnly charge you in the presence of God and in the presence of Christ Jesus, and by His appearing and His kingdom, preach the word in season, preach the word out of season, preach the word, reprove, rebuke, exhorting men. Preach the word in season, preach the word out of season, preach the word with great patience and instruction.